presento brevemente a la mesa. Tenemos a la compañera Lluvia Acuña, que es chilena, de izquierda guevarista, que va a hablar de la vigencia del guevarismo. Nicolás Yexayán, compañero del Movimiento Liberación, va a hablar sobre sujeto, poder y estrategia. Y el compañero Pablo Messina, que es economista, y va a hablar un poco sobre el pensamiento económico del Che. Le vamos a dar unos 20 minutos más o menos a cada panelista y después, si les parece, abrimos una ronda de preguntas y intercambio, más bien corta, que no sea así mismo capaz que una disertación, así tenemos la posibilidad de conversar todos. Además hay libros acá, libros allá también, que van a estar sirviendo para colaborar con el encuentro de juventudes revolucionarias que se va a realizar en marzo y realmente se va a abrir una cantina más con servicios en el invierno. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la compañera y a los compañeros de Liberación por la invitación. Para la próxima, que no sea un lunes de fin de semana largo, que sea feriado, estaría mejor, pero igual se agradece la invitación. No sé si fue un reconocimiento o castigo, pero bien. Y nada, un poco lo que mi intervención, digamos, va a ser a propósito, y porque no me queda otra, la más aburrida de las tres, pero que es una pata del Che que es un poco menos conocida capaz, que es más como su desarrollo teórico. Entonces me parece que es un poco lo que yo algo estudié, aunque no soy, está bueno aclararlo, no soy guevarista ni mucho menos guevarólogo, digamos, no es que un erudito en el estudio del pensamiento de Che, pero desde hace algunos años como que vengo estudiando sobre cómo fue el pensamiento económico de la izquierda en los 60, y evidentemente conocer el pensamiento del Che es fundamental, es inexplicable, digamos, esa historia si no se conoce. Entonces, para intentar ser breve y digamos, emularla lo menos posible, yo ordené un poco la presentación en 4 puntos, pero en primero intentar fundamentar de por qué, además de guerrillero, además de todo lo que sabemos de Che Guevara, el Che era un teórico. Y para mí me parece que es un aspecto que no es menor y que es destacable. Lo segundo, por qué se podría, dentro de todo su desarrollo teórico, que también hace la estrategia militar, por ejemplo, pero por qué, y el énfasis que voy a tener yo, en el pensamiento que le podemos llamar económico, digamos, porque se puede hablar aparte de un Che que no economista, pero sí que tiene un desarrollo de pensamiento económico bien importante. Eso como 2 partes de fundamentación, y después la tercera, digamos, algunos aspectos medulares de su pensamiento económico, que lo separé en 2 partes. Una es aquellas cosas que pensaba y que intentó, digamos, de alguna forma impulsar en la Revolución Cubana, y eso por un lado, y otros más, si se quiere, cuestiones teóricas, pero que hacen también, que fue bastante conocido, a la crítica al modelo soviético, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa va a ser como las 4 partes de mi intervención. Entonces la primera, un Che teórico. Ahí una vez hablando conocí a alguien que era guevarista de verdad, ¿no? Que sabía mucho y que había estudiado todo, entonces me entró a contar cosas que era interesante, porque se sabía el nombre de la moto de Che, y me enteré que se llamaba La Poderosa o algo así. Y después me contó que una anécdota bien divertida, que cómo se llamaba alguno de los bufos del Che, que parece que tenían nombre, y uno era Irene, ¿no? Entonces me contó una anécdota con Caetano Veloso, que parece que tiene una canción Irene que se la dedica a la hermana, y que todo el mundo pensaba que era a la metralleta del Che, y tuvo un lío bárbaro, digamos que no, era la hermana de él, que no tiene nada que ver. Entonces, porque le dice, cuando quiero ver que Irene se sonría, y pensaban que era que la metralleta entra a disparar, ¿no? Entonces Caetano estuvo ahí. Y me contó un montón de cosas, y yo dije, no, yo de lo que estudié un poco fue del sistema presupuestario de financiamiento. Y me dijo, de eso no sé tanto. Y me llamó la atención, porque conocía más cuestiones que están buenas, pero que son anecdóticas, como el nombre de la moto, como el nombre de una metralleta, y no sabía un desarrollo teórico particular que hace sobre
sobre cómo debería organizarse la producción en una sociedad socialista. Entonces, creo que, por eso digo que el Che que yo conozco se conoce menos y es más aburrido, porque no tiene mística, no anda en moto, no tiene metralleta, ¿no? Es un tipo que está estudiando y que está pensando cómo organizar la producción y el desarrollo de la sociedad en una transición revolucionaria, ¿no? Entonces, eso es como una de las fundamentaciones de por qué es aburrido, pero existió y fue un aspecto muy destacable del Che. En particular, yo siempre cito desde que lo leí porque me pareció muy bueno, uno de los tantos estudiosos del Che Guevara, que es un argentino radicado en Neuquén, se llama Fernando Lizárraga. Traía a colación en un artículo, pero tiene un libro sobre el pensamiento, la teoría de justicia social en el Che, que en la revista Time, en enero del 60, o sea, en el primer año de la revolución, saca una tapa con el Che, una foto famosa, el dibujo, ¿no?, del Che, y dice que la revolución cubana tenía, digamos, tres personajes destacables, ¿no? Entonces decía que Raúl era el puño, que Fidel era el corazón y que el Che era el cerebro, ¿no? O sea, la derecha norteamericana, el primer año, digamos, ya identificaba a Guevara como el principal referente teórico, ¿no? Que esto después lo va a decir bastantes personas. Michel Lobo iba a estudiar al Che, un montón de gente, y un cubano que falleció hace poco, como Fernando Martínez Heredia, va a ser otro que va a decir, sí, el Che efectivamente fue el principal referente teórico de la revolución. Y yo creo que es acertada la formación, digamos. Ahí creo que la revista Time es muy atinada en identificar claramente el potencial teórico del Che. Entonces, para contar un poco de dónde viene o cuáles son las influencias, aparte de la moto y qué sé yo, todos también saben que el Che escribía poesía y apuntaba poesía, recitaba poesía de memoria, y le gustaba mucho, pero también lo acompañó desde los 17 años la construcción de un diccionario filosófico, ¿sí? Donde ahí también tenía, digamos, apuntaba, anotaba reflexiones, creaba cosas, pero también tiene ya desde los 20 y pocos años, se pone a estudiar más en serio marxismo y en particular también economía. Y ahí hay dos anécdotas que están buenas, que son dos cartas a la madre, una en el 52, donde le cuenta que está estudiando mucho, profundizando los estudios de San Carlos, que San Carlos era Carlos Marx, ¿no? Y otra ya estando en México en el 56, donde le dice, esto estoy caricaturizando, pero en resumidas cuentas, me sigue tirando la medicina, pero estoy estudiando mucho economía política y quiero volverme un tanque en economía, ¿no? Como un gran conocedor un sabedor de. O sea que también para que, digamos, el estudio, la vocación de estudio de economía del Che es previa a tener algún tipo de responsabilidades como las que tuvo a posteriori en el proceso revolucionario en Cuba, como todos saben, en el Banco Nacional, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y después en el Ministerio de Industria. Digamos, previo a eso ya venía, digamos, como formándose en economía política. Y después hay dos hitos previos también al proceso revolucionario en Cuba, que yo lo destaco porque me parece que da cuenta de la amplitud de mirada y la amplitud en el estudio y en la formación del Che en lo que hace la cuestión económica. Que el Che efectivamente realiza dos cursos como estudiante, digamos. Después va a organizar desde el Ministerio de Industria grupos de estudio, pero como estudiante realiza dos cursos. Uno con Juan Noyola, que es un cepalino mexicano, un referente que, digamos, políticamente, si se quiere, se posicionaba relativamente a la izquierda, pero que efectivamente, desde el punto de vista teórico, era un defensor del capitalismo, digamos, era una de las principales referencias teóricas de la CEPAL. Muy conocido en parte del etapismo latinoamericano de la época, porque fue un teórico muy importante. Y con Noyola, digamos, cursó estudios, que esto está documentado, sobre problemas de su desarrollo, el problema del desarrollo general, y después también hace con Anastasio Mancilla, que es un cubano doctorado en economía en la URSS, estudia el capital. Ya había leído alguna cosa, pero se dedica a estudiar el capital. Entonces ahí vienen como las primeras influencias de estudio, digamos, del Che en economía. Que van a ser muy importantes porque después vamos a hablar un poco, el Che va a volver mucho a los clásicos y lo va a intentar releer o para discutir más que nada la parte más conocida del Che, un poco el debate con los soviéticos. Entonces esa como la primera cosa de por qué el Che era un
un estudioso y en particular de economía. Cuando en el desarrollo del proceso revolucionario en Cuba, el primero tiene un interregno en el que, digamos, comparte como la responsabilidad del Banco Nacional y del Instituto Nacional de Reforma Agraria, después va a pasar al Ministerio de Industria. Ahí, digamos, en aras de, ahí tiene que desarrollar política, no solamente no puede dedicarse a estudiar, pero intenta siempre seguir estudiando, y es interesante porque va a realizar algunos grupos, incluso va a realizar ya en el Ministerio de Industria grupos de estudio del capital, por ejemplo, ¿no? Ustedes no se imaginan en un ministerio que, entre comillas, los funcionarios estén estudiando el capital como parte de su trabajo, pero bueno, eso en el proceso cubano existió. Y ahí un poco para ver cuáles eran sus influencias o sus ideas fuerza dentro del pensamiento económico. Es difícil porque hay como distintas etapas, ¿no? Yo, digamos, afilio que hay como, siguiendo algunos autores, hay tres etapas. Hasta el 62, digamos, un cheque no necesariamente rompe con los soviéticos, digamos, no necesariamente, a pesar de tener diferencias. Y en el periodo, a mi entender, más interesante, que es donde en Cuba se llamó el gran debate económico entre 63 y 64, ahí me parece que el Che donde desarrolla básicamente el grueso de sus postulados y empieza a elaborar sus críticas, y va a ser tajante a partir del 65 con dos cosas. Una muy conocida, el discurso de Argel, digamos, donde ahí claramente mucha gente interpreta, y yo también, que él rompe con la URSS de alguna forma, y también va a ser ese año donde va a estar, que el pensamiento económico muy importante, donde están los famosos, va a escribir los cuadernos de Praga, los apuntes críticos de economía política, que básicamente es una crítica a los manuales soviéticos que él le llamaba ladrillos, porque le tenía muchísima estima. Básicamente no, al revés, no, considera que era una bosta. Entonces, los ladrillos soviéticos eran los manuales de economía política de la URSS, decían que era cualquier cosa, ¿no? Básicamente, y ese es un texto, es un mamotexto así, pero que se lee muy rápido, porque en realidad son apuntes del Che a un manual. Yo, si no lo tienen, lo tengo a disposición, es muy recomendable, porque ahí van a contar, hay críticas desde el punto de vista de la teoría del valor, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y desde el punto de vista de cómo conciben la política y la política de transición, ¿no? Esa idea de que hay un partido, una vanguardia, bueno, él va a discutir mucho esas cuestiones también en ese manual. No es una cosa meramente económica, sino que es economía y política, digamos, integrada en un mismo análisis. Pero para ubicar ahí, digamos, cuáles son sus ideas, sus aportes principales desde el punto de vista económico, cuando se da ya el gran debate económico entre 63 y 64 y el grueso del desarrollo. Y después otro texto que no nombré, que es fundamental también, es la famosa Carta Quijano, Socialismo y el Nuevo Cuba. Entonces, para contar un poco las principales ideas que se pueden hablar, es una que yo les decía, era un tipo que leía de todo, estudiaba de todo, pero que era inobjetablemente marxista, ¿no? Y ahí tiene, no solamente se ve que estudió todos los clásicos y va a revisitar los clásicos, sino que cuando hace unas notas a la ideología cubana, que es como empezar a hacer unos apuntes para ver qué es lo que había que estudiar en Cuba. Yo esto lo saqué a relucir porque, no sé si el año pasado vieron, salieron una ronda de entrevistas en un portal que se lee más o menos relativamente bastante, se llama montevideo.com, donde primero mostraron al ministro de Economía y después mostraron a su secretario, y después mostraron al presidente del Banco Central. Todos tienen un afiche del Che atrás con una frase que dice: la eficiencia, motor impulsor de la revolución. Entonces, y hacía todo un análisis sobre, en la entrevista Vergara en particular mencionaba sobre qué importante era la eficiencia para el Che. Y claro, a mí me recalentó, porque dije, es una tergiversación brutal del pensamiento, ¿no? De todo punto de vista. Entonces la primera, intenté ordenar, hice un artículo el año pasado donde intentaba ordenar por qué eso era una tergiversación. Entonces la primera cosa que mostraba que era una tergiversación era esa: para el Che el marxismo era fundamental. Tanto así que él decía, tiene esa frase que es famosa: se debe ser marxista con la misma naturalidad con la que se es pausteriano en biología y newtoniano en física, ¿no? Él pensaba eso. Podemos estar de acuerdo o no, pero era su forma de ver las cosas. Claro, entonces yo lo comparo con Vergara y me
me parecía que era algo que no me cierra, ¿no? Esa era la primera cosa, ¿no? Entonces, la centralidad del marxismo, su pensamiento, no se puede entender al Che si no se estudia, digamos, la obra de Marx y de muchos de sus continuadores. Eso me parece que es como un primer aspecto. Un segundo aspecto de la obra es el antiimperialismo entendido en múltiples facetas. No solamente como la resistencia armada, la organización popular, ¿no? y la necesidad de cambio social en América Latina, sino que desde el punto de vista de ¿no? crear 2, 3 luchas en Vietnam, todo eso que es verdad, ¿no? Si algo era el Che, indudablemente inobjetablemente era antiimperialista. Pero además de eso, en lo que hace, si se quiere, a la política económica, por llamar de alguna manera, también. Y una de las cosas que va a marcar un poco si se quiere, su ruptura, y eso está presente en varios lados, pero en un lugar muy claro es en el discurso de Argel. Una de las tantas críticas al modelo soviético es: no se puede pensar las relaciones financieras y comerciales entre países del bloque soviético, del bloque socialista por un lado, y entre países del bloque socialista y los capitalismos periféricos, donde se mantenga la ley de valor y el intercambio desigual, ¿no? Entre los países ricos y pobres, ¿no? Entonces, también se manifestaba ahí el antiimperialismo. Y en el discurso ahora hay una revisión teórica bien interesante sobre si el intercambio desigual existe entre países ricos y pobres. El Che en esa época, el grueso de la izquierda entendía que sí, el Che también, y decía: no puede ser que las relaciones comerciales y financieras entre distintos países del bloque socialista o del bloque socialista con los capitalismos periféricos reproduzcan el intercambio desigual, ¿no? Entonces, ese es un aspecto en el antiimperialismo del Che, es un aspecto que muchas veces conocemos más en 2, 3 luchas Vietnam, porque es una consigna muy pegadiza, pero también tenía un aspecto cómo debían ser y cómo eran las relaciones comerciales y financieras. Esa es como otra cosa bien interesante. Y después, en cuanto a si se quiere, a la crítica, yo siempre digo, muchas veces se denota la crítica a la URSS con mucha fuerza, pero él criticó, el lugar donde el que pisó, alguna crítica hizo, ¿no? Por ejemplo, la autogestión yugoslava. Esto lo digo porque muchas veces no... Él ya, creo que en el 59 pasa y después vuelve a ir. Entonces, cuando le muestran la autogestión yugoslava, él dice: me parece algo muy interesante porque veo que hay un reparto muy equitativo al interior de las empresas, ¿no? Él lo veía como algo bien, pero después veo que esas empresas actúan como una empresa capitalista común y corriente, compitiendo en el mercado con las otras, ¿no? Entonces, digamos, el mecanismo de mercado y de la competencia sigue vigente a pesar de que hay un mejor reparto en la interna de la empresa. Entonces, él también va a ser bastante duro con el modelo yugoslavo. O sea que no solamente hay que pensar que las críticas de Che se centraban en la URSS, digamos. ¿Y cuáles eran sus propuestas alternativas? Entonces ahí él desarrolla su versión del socialismo que se condensa está presente, por ejemplo, en el socialismo del hombre nuevo en Cuba, que dice: el socialismo es para la conjunción de 2 cosas: hombre nuevo más desarrollo de la técnica, ¿no? Lo dice explícitamente, dice: el socialismo es hombre nuevo más desarrollo de la técnica. Eso es muy importante porque la primera cosa, y ahora vamos a ver, que es desarrollo de la técnica y cómo lo va a intentar instrumentar, y que es hombre nuevo y cómo lo va a intentar instrumentar. Pero acá hay 2 cosas. La primera es que el hombre nuevo prima, o sea que a esa idea de que la eficiencia es el motor impulsor de la revolución, el Che lo pensaba, pero él pensaba que había algo mucho más importante, que era el desarrollo de la conciencia y el cambio de la subjetividad, ¿no? Eso es un elemento central. Entonces, está todo bien con desarrollar las fuerzas productivas, pero lo más importante no es eso, es cambiar las condiciones, el desarrollo de la conciencia del pueblo, ¿no? Ese era lo que primaba. Después vamos a contar cómo. Pero también creía que era muy importante el desarrollo de la técnica, ¿no? Y el aumento de las fuerzas productivas, digamos. Y ahí en su concepción lo que va a hacer, digamos, es, a diferencia de lo que él entendía que era la planificación burocrática de la URSS, que mantenía la alienación del obrero porque no discutía, no participaba, no podía apropiarse de qué es lo que estaba produciendo, estaba enajenado con respecto a su tarea, va a desarrollar, que no va a durar menos que poquito, pero bueno, pero fue un intento interesante, el sistema presupuestario de financiamiento. Que digamos que
su diferencia no es que no tenga un nivel de planificación central, porque también tiene, ¿sí? De hecho, yo le decía que el Che aborrecía los mecanismos de mercado, en eso creo que no hay dos lecturas, y creía que tenía que haber un nivel de planificación central de la producción, pero además en el sistema presupuestario de financiamiento se conjugan dos cosas. La primera, que él entendía que podía hacerse de forma muy sofisticada, porque el haber sido patio trasero de Estados Unidos le implicó a Cuba tener un desarrollo del sistema informático y contable que para la época era de avanzada. Entonces, él no dijo, no, esto como viene de los yanquis no lo vamos a usar. No, él dice, esto es un desarrollo de la fuerza productiva, que es interesante para instrumentar en la producción. Por tanto, una de las cosas que va a intentar mejorar en los problemas de coordinación y desfasaje en la producción con respecto a lo que pasaba en la URSS, eso digo, va a intentar, de ahí que pasara, es otro tema, es aprovechar el desarrollo del sistema informático y contable que tenía Cuba, que por esa condición era relativamente de avanzada para la época. Esa es una diferencia instrumental, pero que existió. Y la otra más importante, que organizaba la producción a nivel de conglomerados productivos, que es una idea, o sea, los conglomerados productivos se organizaban de dos formas, una podía ser por regiones y otra por tipo de producción. Y eso fue sí una innovación del Che para pensar la planificación económica. Esto estoy contando muy groseramente, si quieren después profundizamos, que era el sistema presupuestario de financiamiento. Lo que pasa es que cuando se saca la producción de azúcar del Ministerio de Industria, fue como una forma de decirle al Che, mirá que perdiste, ¿no? Porque era el grueso de la producción industrial cubana, pero hasta que eso existió, digamos, fue lo que se intentó instrumentar. Eso como el sistema presupuestario yo le decía, de financiamiento. Pero también les contaba que para el Che, digamos, eso estaba subordinado o era de una importancia menor respecto a su fórmula de cómo debía ser el socialismo al desarrollo del hombre nuevo, ¿sí? Al cambio de la subjetividad. Y ahí, digamos, incluso pensado, si se quiere, desde arriba y desde la, entre comillas, gestión, estando asumiendo responsabilidad en el Ministerio de Industria, hay dos o tres medidas que intentó instrumentar que tienen que ver que muestran también cómo cuando pensaba la planificación de la producción estaba también pensando en el cambio de la subjetividad, que es básicamente hay dos o tres medidas que las menciono muy brevemente, pero la primera es, que es muy conocida, el trabajo voluntario, ¿no? El desarrollo del trabajo voluntario como parte de la planificación económica para Chivas era muy importante, y está enmarcado en un debate que va a tener con los soviéticos y también se va a relucir en el punto de vista teórico entre lo que eran los estímulos morales y los estímulos materiales, ¿no? Que eso, incluso para quienes eran lectores de Marcha, van a ver que ahora Brecha publicó El socialismo y el hombre nuevo en Cuba, pero también hubo una marcha, unos cuadernos de marcha completos sobre Cuba en los 60, donde se recoge el debate del Che, para que vean que estudiaba economía y que no le hacía asco a nada, con Bettelheim y Mandel, ¿no? Mandel era un economista trotskista de no sé de qué cuarta internacional, pero de alguna era, que era muy importante. Yo diría que es uno de los principales economistas marxistas del siglo XX, sin lugar a duda. Y Bettelheim era un marxista francés. Y en el debate entre estímulos morales y estímulos materiales, digamos, básicamente Mandel era más cercano al Che. De hecho, fue el trotskista más cercano al proceso revolucionario cubano. Y Bettelheim era más cercano a la posición de la URSS, que había que desarrollar estímulos materiales. Y ahí un poco el debate del Che, en esa cuestión más abstracta y teórica, en los cuadernos de Praga hay muchos pasajes, yo no me los traje, pero hay uno anterior que es una entrevista que le hacen en Francia, que da una respuesta que es muy famosa, que él decía que digamos, el comunismo sin la moral comunista no me interesa, ¿no? Puede ser un gran sistema de repartición, pero el comunismo es, por sobre todas las cosas, un hecho de conciencia, ¿no? Y entonces, sin la moral comunista, un mero sistema de repartición a mí no me interesa. Y ese es un poco el cuadro y ahí una de las cosas que va a mostrar, que después le van a desarrollar más los compañeros, es que
una de las cosas que va a retraer mucho son los manuscritos económicos y filosóficos de Marx de 44. Él va a ser de los, así como lo hizo Lukács y la escuela de Budapest, que empezaron a discutir cosas como si en el marxismo había un pensamiento antropológico, ¿no? Una cosa interesante pero muy abstracta. El Che lo va a pensar para la transición al socialismo, ¿no? Es un revolucionario, no es un teórico solamente, un hombre de la praxis. Y ahí va, ¿no? Ojo que la escuela de Budapest está buenísima, hay que leerla, pero digo, una cosa es preguntarse si hay una teoría de las necesidades en Marx o si hay una antropología en Marx, y otra cosa es preguntarse si los manuscritos sirven para pensar si hay que hacer, ¿no?, estímulos morales o materiales en la transición al socialismo. Y un poco la importancia del cambio de la subjetividad la va a tomar mucho de ahí. Y en eso también va a intentar instrumentar medidas. Entonces yo le nombraba 2 o 3, que eso me parece las más relevantes. La primera es el trabajo voluntario. Que el trabajo voluntario creo que arrancó siendo así, y después si uno estudia un poco la evolución, hay algunos cambios, porque de hecho el trabajo voluntario empieza a primar primas como poder irse de vacaciones a tal lado, poder tener, ¿no? Entonces la idea, me parece, primigenia del trabajo voluntario como una forma de estímulo moral y no material, después se fue tergiversando, pero existió y fue una de las propuestas. Había otro concepto que aparece en el Che, que es rarísimo, que yo no sabría cómo traducirlo, pero creo que lo entendí, que es la emulación socialista. Yo no lo había visto en ningún lado, y se lo vi al Che, y nunca terminé de entender mucho qué quiere decir, pero yo creo que es predicar con el ejemplo, digamos, ¿no? Cómo debe ser la práctica de un socialista, de un revolucionario, como para el contagio mediante la práctica. Pero eso era una cosa que al Che le asesinaba bastante. Conocí a algún veterano, alguna veterana que lo llevó a conocer y que me dijo que vivía más o menos así, que era súper disciplinado y que tenía, ¿no?, como esa cuestión de intentar predicar con el ejemplo. Pero no lo sé. Eso es lo que yo entendí de la emulación socialista. Y después la educación socialista, que sobre eso hay unas cosas sobre el Che de la educación, que va a ser otra de las cosas en las que va a desarrollar, no solamente sobre los contenidos, sino también sobre los métodos, de cómo tiene que formarse la persona en el socialismo, digamos. Que esas son como las 3 cosas que, conjugadas con el sistema presupuestario de financiamiento, sistematizaban un poco la crítica del Che. Y nada, yo después, si quieren, podemos hablar sobre cuestiones más de la estrategia, qué sé yo, pero me parece que ese era mostrar un poco mi aporte y resumir. Para el Che, socialismo era hombre nuevo más desarrollo de la conciencia, el cambio de la subjetividad, o sea, hombre nuevo era más importante que el desarrollo productivo. Esto no quiere decir que lo otro no lo fuera. En cuanto a lo segundo, el desarrollo productivo, intentó construir un sistema, de lo que le llamó sistema presupuestario de financiamiento, que tenía diferencias con que tenía que ver la planificación burocrática de la URSS. Y en cuanto a la necesidad del cambio de la subjetividad, no solamente combatió los estímulos materiales, porque entendía que era pasarse con, él decía, usar las armas pesadas del capitalismo, ¿no? Eso lo va a decir explícitamente, ¿no?, para intentar desarrollar el socialismo, sino que además intentó desarrollar o impulsar otro tipo de políticas, como es el trabajo voluntario, la evolución socialista y la formación socialista. Por ahí estamos. Bueno, yo le agradezco a Pablo porque dijo un montón de cosas que estaban en esto que queríamos hablar nosotros, y la dijo con mucha más pericia y locuacidad de lo que podríamos haberlo hecho, así que ya nos ahorramos como 5 minutos por lo menos o 10 de intervención. Lo que nos interesaba traer como liberación respecto del pensamiento del Che, en función de la época que estamos viviendo, era preguntarnos, bueno, un poco si el Che tiene algo para decir sobre la situación actual. Una situación que entre otras cosas está marcada por el avance del capitalismo, por el avasallamiento del capitalismo sobre nuestras condiciones de vida y sobre la vida misma, niveles de violencia cada vez más altos que parecen, a veces cuando uno mira las noticias, no da crédito de lo que está pasando en el mundo. Mueren 300 personas en Somalia y es una noticia como cualquier otra. Ver noticias de lo que pasa en Colombia a veces es asustante. El otro día en Telesur leía que hay un promedio de 3.000 desaparecidos por año
en Colombia. Bueno, acá nomás, en Uruguay, contamos por decenas a las mujeres desaparecidas solamente en un sector muy marcado de la capital. Es decir que ya el capitalismo no avanza solamente sobre nuestras condiciones de vida, sino que está viniendo sobre nuestra vida, ¿no? Directamente. Asimismo, los pueblos han intentado, sobre todo a principios del 2000, buscar alternativas o formas de vida un poco más dignas, apostando a los gobiernos de tinte un poco más progresistas o reformistas o socialdemócratas, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel de los países imperialistas. Ha ocurrido eso en la década del 2000 y claramente el saldo que nosotros podemos hacer cuando pasamos raya luego de que esos gobiernos intervinieron en la política es que las condiciones sobre las cuales se vive son prácticamente las mismas, digamos. O sea, los niveles de violencia no se han menguado, los niveles de avasallamiento del capital sobre el salario de los trabajadores no ha bajado, y sobre las condiciones también. Hoy por hoy hay reformas laborales que ejecutan gobiernos de tinte un poco más fascistoide en países como Francia o Brasil, pero que las bases sobre las que las pueden asentar es la que han dejado los gobiernos reformistas o socialdemócratas de esos países. Entonces la estrategia reformista ha visto un techo, por más que ha avanzado en muchos países en cuanto a mejorar el salario y a mejorar el avance en derechos, ha visto un tope, y ese tope lo ha puesto el problema del poder en las relaciones sociales propias del capitalismo. Bien, todo esto en cuanto a una situación que uno de repente como trabajador mira que es algo que se le viene de afuera. Pero también al mismo tiempo debemos hacernos una especie de interpelación a nosotros mismos, es de qué hacemos frente a esto, digamos. Porque nosotros como izquierda o como trabajadores que tienen una intención de trascender el capitalismo, hace 20 años que venimos faltando prácticamente a la cita, ¿no? En Uruguay, por lo menos, hablar de ausencia de estrategia, tenemos que ir a buscar una estrategia de intención postcapitalista que esté presente en la política nacional en la década del 70 y tal vez en el 80, pero por lo menos hace 30 años que no logramos como izquierda poner arriba de la mesa una estrategia que sirva de un camino que el pueblo diga, bueno, por acá podemos ir para superar todo este estado de cosas que padecemos. Entonces, un poco sobre esos tres temas, sobre estos tres temas nosotros creemos que el Che tenía algo para aportar. Uno de los temas que estaban en el título era la cuestión del sujeto. Y parece como algo medio abstracto, medio filosófico, decir, bueno, a ver, ¿por qué ante esta realidad tan concreta y miserable la cuestión del sujeto aparece como necesario, como un aporte para pensar la situación actual? Y nosotros entendemos que la cuestión del sujeto o el problema del sujeto impugna directamente las bases de constitución del sistema capitalista. Pensar el sujeto es pensar en aquello que las propias relaciones sociales capitalistas constituyen y marcan un corte ontológico entre un objeto que se muestra como exterior, un mundo que se muestra como exterior, y relaciones sociales que dan lugar a ese mundo. Y el mundo parece, ese mundo exterior, con sus propias leyes, se le viene encima como algo que no se puede dominar. Y eso está en la propia constitución del sistema capitalista, en relaciones de producción, y esto el Che lo pensaba así, digamos, basadas en la ley del valor, basadas en las leyes del mercado. Y esa es un poco la discusión de la que hablaba Pablo, que tiene con el socialismo yugoslavo y que tiene con la Unión Soviética. Cosas que el Che, cuando lee el Capital y estudia el Capital en el año 62 y 63, empieza a ver con mayor precisión, y después de ese estudio metódico y riguroso que desarrollaba con un conjunto de compañeros, no de forma aislada ni de forma espontaneista, sino que de forma sistemática y rigurosa, ahí encuentra determinadas claves que le permiten explicarse procesos que se están dando en el momento de auge del socialismo en la Unión Soviética, o del momento por lo menos donde la Unión Soviética venía desarrollándose a un nivel exorbitante para el mundo. Y el Che en el año 64 ya es capaz de decir, bueno, estamos desperdiciando una chance fantástica de transformar el mundo, y el socialismo de la Unión Soviética va camino al capitalismo. Además de ser un gran acierto, que por lo menos a la luz de la historia parece haber tenido el Che, es un comentario de una gran osadía, que uno tiene que tener, digamos, un sustento teórico de peso para poder decirlo. Y eso el Che lo encuentra a partir de que el socialismo en la Unión Soviética no había logrado dejar de producir en función de las necesidades de un mercado exterior
y de planificar la producción para desarrollar lo que Pablo decía de los dos elementos que el Che entendía que tenían que tener el socialismo para poder concretarse, es decir, la planificación económica y los estímulos morales y el desarrollo de la fuerza